Boa tarde, buenas tardes, boa a todos e todas aqui. Passamos a segunda parte da nossa 30ª sessão do Seminário de EDP e Matemática Aplicada, e é com muito Después de la prazer que clase, después de recebemos la clase hoje. de 8. Alguém está com o microfone aberto. Recebemos aqui hoje o professor Epstein Tiben Rojas, da Universidade no Chile, e quem vai apresentá-lo é o professor Juan Límaco. Por favor. Obrigado, Sandra. Es un placer presentar al profesor Steven Rojas Bernía. Él es doctor cum laude en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Jaume I, España, magíster en Ciencias Exactas y Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es conferencista en Perú, Chile, México y Panamá. Él es columnista de las revistas mexicanas Impulso Informativo y Buzos de la Noticia. Su área de interés es topología geométrica, matemáticas fundamentales, historia y filosofía de las matemáticas. Él es profesor de la Universidad de Magallanes, Chile. En esta ocasión, el profesor Steven va a hablar la palestra titulada Aspectos históricos de la CDP. Adelante, profesor Steven. Muy buenas tardes, colegas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que se me hizo llegar para estar presente en este evento. Agradecer también en este instante en que he sido, digamos, está en nuestro panel el profesor Celso Costa, un gran matemático y muy reconocido, ¿no? El tema que me toca hoy día abordar son los aspectos históricos de las ecuaciones diferenciales parciales. En realidad, el que habla no es un especialista en ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Pero el contexto histórico en general lo podríamos contar, y eso es lo que voy a hacer hoy día, ir contando algunos hechos que han ocurrido desde el nacimiento de las ecuaciones en derivadas parciales hasta el siglo XX, cómo se ha ido gestando las ideas que han construido todo el conjunto de conocimiento que hoy día tenemos y que denominamos EDP, ¿no? Entonces, el contenido de mi charla, miren, va a abarcar desde los orígenes, ¿ya? Que es los años, en el siglo XVI y XVII, básicamente. Vamos a ir viendo cuál es el contexto histórico y filosófico digamos, de esas épocas, porque hay que entender que el matemático, al ser un ser que está involucrado dentro de un contexto histórico, social y filosófico, entonces digamos, el trabajo matemático está muy, muy íntimamente influenciado por eso, en todas las épocas, incluso hasta el día de hoy. Tenemos un paradigma que todo el mundo sigue en este momento, y de las épocas desde los griegos hasta la fecha hemos estado siempre sumergidos en esos contextos. Así que voy a narrar un poco de esto. Vamos después a hablar sobre los inicios de la teoría de las ecuaciones derivadas parciales, básicamente el siglo XIX, la época del romanticismo. Después pasamos a la fundamentación de las ecuaciones derivadas parciales, que ya es el siglo XX. Vamos a ver cómo el positivismo lógico estructurado se empieza a gestar ya una forma de ver las matemáticas. Se inicia el análisis funcional, que como todos ustedes saben, es un elemento esencial ahora para el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Y finalmente vamos a hablar de la teoría ya más modernas, que ya es producto de lo que yo llamo el paradigma Bourbaki, ¿no? Ese gran paradigma en el que todos estamos inmersos y en la cual ha hecho potencial la matemática como nunca antes en la historia, ¿no? Y vamos a hablar sobre los orígenes de la teoría de distribuciones y los operadores en derivadas parciales, ¿no? Que eso más o menos ocurrió ya después de los años 50 hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con los orígenes. Los orígenes de las ecuaciones derivadas parciales nacen muy estrechamente ligados con el nacimiento del cálculo diferencial.
o sea, el siglo XVII, con Isaac Newton, que nosotros sabemos que Isaac Newton es parte de una corriente filosófica llamada el racionalismo, ¿no? Se venía de una Edad Media donde se conjugaba la fe y la religión y por lo tanto no había un progreso efectivo de las matemáticas. Entonces, en ese siglo hubo un antes y un después, una revolución matemática. ¿En qué sentido? En el sentido de superar muchos de los limitantes griegos, ¿no? De tener una matemática no dinámica y que no daba cuenta del movimiento. Eso fue superado primeramente con una obra clave en la historia de las matemáticas, que fue el libro de Descartes, la geometría de Descartes, que permitió tener sistemas de coordenadas y que dé cuenta de algún movimiento dentro de un plano cartesiano, ¿no? Y justamente en ese contexto es donde se valió Isaac Newton para edificar la teoría que nosotros ya conocemos y que fue magistralmente, digamos, publicada en este tremendo libro, Principia Mathematica, ¿no? Un elemento clave, miren, que se empezó a gestar desde esas épocas, incluso desde antes, es el concepto de función. ¿Ya? El concepto de función vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando y evolucionando, y que las ecuaciones derivadas parciales influenciaron mucho en su desarrollo, para este concepto tan importante para las matemáticas contemporáneas. Centrales, diría yo, más o menos a principios del siglo XX, ya se empezó ya a gestar un concepto ya mucho más sólido, así como lo conocemos ahora. En esas épocas era solamente una idea, nada más. Habían varias concepciones de función. Y por lo tanto, cuando se resolvía algo, habían disputas entre los matemáticos para saber si algo es función o no es función, y lo vamos a ir contando. Miren. En principio, miren, estudiando la ley de atracción gravitacional ejercida por esferas y casquetes esféricos, el mismo Isaac Newton ya escribía cosas como esta. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Estoy usando la notación de Leibniz, no la notación original de Newton, porque la notación original de Newton, que es con un puntito, o sea, tiene bastantes limitantes, por eso que no progresó mucho esa notación. Pero ahí se observa con la notación de Leibniz que aparecen ya las primeras digamos, funciones en derivadas parciales y de este elemento de volumen, este B que aparece ahí, que es un elemento de volumen de un casquete esférico, de una esfera, y en donde, digamos, el punto de referencia estaba dentro digamos, del campo gravitacional. Cuando eso no estaba dentro del campo gravitacional, ese B era nulo, y eso lo que después los matemáticos de más adelante le llamaron el potencial, ¿no? Pero es una fluxión, ¿no? Un movimiento que dependía del tiempo, pero que no tenía mayor, digamos, formalización. Más bien, como veníamos del mundo donde el álgebra ya se estaba un poco más madura, entonces se le confundía mucho con series. Newton trabajó mucho con series, ¿no? Con series de potencia se llamaba. Entonces, algunos matemáticos de esa época, la concepción que se tenía era en función de series. Por lo tanto, cualquier solución que se podía dar de una ecuación diferencial debería estar en series, según la concepción de la época, que fue discutido ampliamente en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo de las luces, que se llama, aparece una corriente también, en donde se prima ahora la concepción de la razón antes que la fe y el conocimiento. Eso ocurrió en el siglo XVIII. Entonces, pero también bajo la idea de que la razón tenía que justificar también la deidad, Dios. Dios y naturaleza era lo mismo en esa época. Eso era el concepto filosófico de Spinoza, y por eso que Newton, ¿no? Y los matemáticos que vamos a ver en el siglo XVIII trabajaron con esa idea muy, muy pegado. O sea,
todo lo que aparecía en la naturaleza, todo el movimiento, el cambio, debería ser expresado en términos matemáticos y racionales. Aún de que conceptos como función, conceptos como convergencia, que son elementos claves para esto, no se tenía absolutamente claro. Era muy, muy intuitivo, ¿no? Todo el siglo XVIII se pasó prácticamente así, mucho avance en términos de ecuaciones diferenciales, pero con poca fundamentación. Algo similar a lo que se hace ahora también éticamente. Ahora, históricamente, el inicio de esta teoría es a través de un gran problema que pienso lo conocen mejor que yo, el problema de la cuerda vibrante, ¿no? Y en ese problema, ya en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, en donde se creía que todo lo que daba la naturaleza, por ejemplo, la vibración de una cuerda, de un tambor, qué sé yo, debía tener una expresión matemática que dé cuenta de eso, ¿no? La solución, no había conciencia como lo tenemos ahora, o sea, se pensaba que tendría que ser una serie, ¿no? Y había una discusión ahí en que eso fue una gran discusión que tuvieron acá los matemáticos, vamos a ir contándolo. El primero, en donde se considera el inicio o resuelto por Jean Bernoulli. Ya estamos en una época, en el siglo XVIII, donde ya existían las academias de ciencias, ¿no? En Francia, en Alemania, en Inglaterra, y las comunicaciones eran a través de publicaciones y además de propuestas de problemas a los matemáticos, ¿no? Uno de esos problemas fue este, ¿no? El hecho digamos, de encontrar la ecuación que gobierne la cuerda vibrante, que bueno, todo el mundo lo conoce, pero que quiero que quede claro lo siguiente, que fue en el año 1727 en donde para solucionar este problema apareció esta idea de discretizar el dominio para encontrar la solución, ¿no? Entonces, 27, tratando de resolver el problema de la cuerda vibrante. Entonces, acá lo estamos describiendo incluso las condiciones iniciales, las condiciones de contorno que estaban implantadas en ese momento, y la solución que llegó Jean Bernoulli. Bueno, Jean Bernoulli, hay que decir que la familia Bernoulli en el siglo XVIII es, ¿no?, un grupo de familiares, hasta 3 generaciones de matemáticos, ¿no? El papá, los hijos, todos eran matemáticos importantes, ¿no? Y tenían otras profesiones, eran médicos y también eran matemáticos, ¿no? Entonces, porque la matemática no era una disciplina para estudiar en esas épocas. En esa época se estudiaba filosofía natural. Era una de las carreras que uno podía seguir, o medicina, o derecho, teología era otro, ¿no? Pero bueno, entonces se encontraron acá las primeras soluciones en el año 1727 y empezaron también a aportar otros matemáticos, el gran Euler, ¿sí? Leonard Euler, un matemático suizo, considerado uno de los matemáticos más productivos en la historia, ¿no? Se cuenta más de 700 artículos que él escribió, ¿no? Entonces, él, en el hecho, ¿no?, en esa concepción filosófica de que la naturaleza y la razón van de la mano, es uno solo, ¿no?, como decía Spinoza, ¿no? Entonces, todo problema físico era susceptible a una modelización matemática, con las herramientas que había en esa época. Entonces, la hidrodinámica fue un área muy importante en esa época. Dieron resultados muy interesantes en este tema, de tal forma que Euler, que era un hombre resolutor de problemas, ¿no?, problema que se le coloque, él iba al concurso y ganaba incluso Leonard Euler, ¿no? Competía con D'Alembert, hay otro hermano de Jean D'Alembert, Jean D'Alembert, papá de Daniel D'Alembert, que es el que se le considera el primer físico matemático de la historia, ¿no?
Entonces, él probó en estos problemas, ¿no? Esta especie de lo que hoy día me parece se llama el teorema de Schwarz, ¿no? De cambio de variable en derivadas parciales, ¿no? Entonces, en esos años, entre 1748 y 1766, Euler, que era un resolutor de problemas y un gran maestro, obtiene diversos métodos para cambio de variable, para resolver ecuaciones. Prácticamente casi todo el curso que uno actualmente enseña, ¿no? Es del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Era un gran maestro, ¿no? Se le reconoce, incluso miren la sagacidad digamos, de utilizar notaciones que simplificaran nuestros cálculos, ¿no? Muchas de las notaciones que tenemos ahora se le deben a él, ¿no? Escribió un libro llamado el elemento de cálculo infinitesimal, que es prácticamente, digamos, la copia de lo que nosotros hacemos en los libros de cálculo actuales. O sea, un gran maestro. Aparece ahora en la escena otro de los grandes matemáticos. Miren, Jan de Lambert. Jan de Lambert es considerado un matemático, filósofo central en la época en esta época de la Iluminación francesa, ¿no? Porque no solamente era un hombre de muchísima cultura y se encargó incluso, él, junto con el filósofo Diderot, en establecer toda una enciclopedia, la famosa enciclopedia donde querían resumir el conocimiento de la época, con la idea de que la razón y la ciencia nos va a llevar a un bienestar, un conocimiento, ¿no? Así que D'Alembert era un hombre con una capacidad tremenda, matemática, filosófica y de una tremenda cultura, ¿no? Entonces, él también extendió bastante de las cosas del cálculo en derivadas parciales que nosotros hasta ahora manejamos. Estamos en el siglo XVIII, ¿no? Todavía no existía un concepto de función bien establecido. La convergencia era intuitiva al estilo de Newton. Newton hacía una convergencia así a lo intuitivo simplemente, ¿no? Entonces, D'Alembert, en esta publicación de 1746, ya empieza a resumir y establecer también sus propios métodos en este artículo que se publica en la Academia de Ciencias de París, que ahí es donde ellos publican, ¿no? Después Berlín también saca su academia, y en Londres había también la Social Logic, ¿no? de Londres, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto al concepto de, digamos, de saber si la función sigue siendo una serie de potencia o tiene que ser una expresión que tenga senos y cosenos, ya en 1750, miren, en 1750 para C igual a 1 en el problema inicial que tenemos acá, voy a ir hacia atrás, en este problema inicial para C igual a 1, entonces ya el Euler describe una solución en términos de senos y cosenos, usando, miren, como era común en la época. En la época del siglo XVIII era común usar argumentos físicos y no matemáticos. O sea, los resultados matemáticos se sujetaban a la evidencia física, ¿no? Entonces no había un rigor como lo tenemos actualmente, ¿no? Había que transitar unos siglos más para tener el rigor que tenemos hoy día. Ahora, la disputa que hubo en esa época para representar soluciones y también funciones era entre Euler, que D'Alembert contra Bernoulli. Porque Bernoulli, como ahí lo estamos diciendo, en el año 1753, plantea posibles curvas iniciales que puedan representar, porque ustedes saben que las condiciones de contorno deben cumplir una cierta función, ¿no? Y esa función se tomaba como una serie de potencias. Pero él creía, ya empezaba a ver de que si era una curva continua debería estar representado de manera sinusoidal, ¿no? Entonces él planteaba que podía ser esa solución de esta forma, no esa función para la ecuación diferencial, de esta forma. Entonces aquí había una disputa, porque la verdad es que
no se creía que eso era posible y que no había una evidencia matemática para ello. Pero la intuición, ¿no? y el hecho de que muchas de estas funciones eran armónicas y eran periódicas y todo eso, así, desde el punto de vista físico, hacían pensar que debería también considerarse como una solución este tipo de representación, ¿no? Aquí fíjense que ya empieza a gestarse, ¿no? Lo que más tarde, en el siguiente siglo, Joseph Fourier empieza a modelar el calor usando series de trigonométricas. Esa idea no fue inicialmente de Fourier, como muchas veces aparece en los textos de historia, ¿no? Esto se venía gestando de la época de Euler, anteriormente. Ya se tenía esa conciencia, esa idea que era posible, ¿no? Ahora, en el mismo siglo XVIII, el siglo de las luces, que también se les llama la Ilustración, ¿no? Lagrange, uno de los matemáticos más brillantes y con una mente analítica tremenda, ¿no? No era un geómetra, él era un analista, ¿no? Y también un algebrista, incluso, ¿no? En 1760 da otra solución de este problema de la cuerda vibrante. Como ustedes ven, es una solución en donde ya aparece el signo de integral de Leibniz, acá, que estamos hablando con la notación actual, ¿no? La notación de la época, si uno mira los artículos originales, era pero muy, o sea, difícil de trabajar así, ¿no? Pero ahora lo tenemos mucho más digerido y con una muy buena notación en este momento, ¿no? El primero que empezó a hablar sobre este método muy conocido, ¿no? De separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Que también lo usó después Fourier, 1763, ¿no? De tal forma que él usó esta idea para poder resolver este mismo problema de la cuerda vibrante de esta forma, ¿no? Como un producto, con estas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, estamos todavía en un momento donde la idea filosófica de naturaleza y razón está presente en todos estos matemáticos, está por encima del rigor matemático, ¿no? Había poco rigor, había mucho cálculo, mucho artificio, mucho cambio de variable, todo lo que los chicos hacen ahora en la universidad, ¿no? Pero poco rigor, poco rigor, y eso porque todavía estamos en esta época de la Ilustración, ¿no? Ya va a venir después otra época que vamos a ver, el romanticismo nos ayuda a fundamentar estas cosas, ¿no? En el año 1759, Euler ya abordó el problema de la membrana rectangular, con ecuaciones que ahora aparecen también en los textos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y da esta siguiente solución, según los artículos de Euler en el año 1759, y esta es una solución ya, digamos, que extiende el problema a un elemento bidimensional, 1759. Y aparecen, miren, con la idea de Euler, ya una idea de lo que después se llamarán las coordenadas curvilíneas, ¿no? Utiliza por primera vez las llamadas coordenadas polares y, digamos, transforma el problema en esa ecuación que uno lo puede ver ahora también en los textos, ¿no? de ecuaciones diferenciales actuales, que es matemática del siglo XVIII. Bueno, el siglo XVIII, como repito, dio mucho, fue un momento clave para los métodos de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Se estableció el mismo Euler, digamos, buscó lo que Newton había planteado, ¿no? O sea, esa ecuación que vimos al inicio cuando el punto estaba dentro del campo gravitatorio y ahora un punto fuera del campo, el punto exterior al cuerpo, entonces satisface esa ecuación que hoy día lo conocemos con la ecuación de Laplace, ¿no? A veces en la historia, miren, no el que fue el inventor o el primero en desarrollar lleva el nombre, la verdad es que a veces no pasa. En estos casos, todo esto debería haber sido la ecuación de Euler en realidad, ¿no? El término potencial se debe a Bernoulli en el año 1738 en una gran obra, Daniel Bernoulli, el primer físico matemático que se le reconoce, ¿no? Con esta gran obra donde sintetiza y hace
digamos, trabajos en hidrodinámica. La hidrodinámica en esa época potenció mucho el conocimiento matemático. Legendre, que es André Legendre, obtuvo este tipo de solución, miren, de esta misma ecuación de la cola vibrante, en donde introduce lo que hoy llamamos los polinomios de Legendre, ¿no? Este es un cálculo mucho más amplio, ¿no? y que tiene conexiones con cálculo variacional, que vamos a ver que también ha sido una de las áreas que influyó bastante en el desarrollo de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Ahora, de los métodos que estamos comentando, que son métodos netamente analíticos, ¿no? Analíticos, hay otra vertiente dentro de estos años en donde se establecen algunas equivalencias geométricas con respecto a estas ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos a un primer matemático en donde Alexis Claudian, que ya en el año 1739, ¿no? establece lo que hoy día, digamos, llamamos como una ecuación diferencial exacta, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un cálculo que se hace. Estos métodos de solucionar la ecuación diferencial usando el factor integrante y todo, esto se desarrolló en el año 1739. Ya se estaba desarrollando todo esto, ¿no? Y la parte geométrica de esto se le debe a Gaspar Monge, que establece ahora una equivalencia entre ya una ecuación general de primer grado, que vemos ahí en general, ¿no? Y que es equivalente a una ecuación derivadas, ecuaciones diferenciales ordinarias, que acá lo he sacado del análisis porque, bueno, las ecuaciones derivadas ordinarias también han estado muy de la mano en esto, ¿no? Entonces, Laplace, miren, a ver, miren, el Marqués de Laplace, que es uno de los matemáticos también muy importantes en estas épocas, fue un matemático que escribió una gran obra, miren, que llamó mucho la atención, que se llamó Mecánica Celeste, ¿no? Una obra en donde consolidó las ideas de Newton y lo modernizó para la época, ¿no? Hizo cálculos que hasta ahora, digamos, han sido muy discutidos por los matemáticos por su falta de rigor, ¿no? Incluso en su misma época, Laplace era muy cuestionado por las cosas que él afirmaba y decía. A él se le debe, miren, este hecho que hasta ahora los matemáticos tenemos, ¿no? De escribir los papers ser muy sintéticos en la escritura, era la característica de Laplace. Pero ¿cuál es el problema con ese tipo en esa época? En donde era una época donde se filosofaba de las cosas que uno hacía, ¿no? No eran todo cálculos, sino que tenía un trasfondo. Entonces, cuando a él se le pedía que desarrolle algo que él había afirmado en su obra, ¿no? En una obra que él podía decir, muy fácil decir, esto implica esto, listo, y alguien no entendía, matemático de su época, ¿no? Y le pedían que lo aclare y él se podía demorar 2 o 3 días en calcularlo, ¿no? Entonces, eso era una de las críticas que se le hacía a Laplace, digamos, ¿no? Pero él empieza a clasificar, un poco a sistematizar las ecuaciones diferenciales de su obra también. Así que esa es una de las, digamos, cosas que tiene Laplace. Miren, todavía estamos transitando ahora al siglo XIX, un poco al siglo XIX. El siglo XIX, ¿ya? Hay un cambio muy importante en el siglo XIX. Viene la época del romanticismo, ¿no? Entonces, viene la época de las grandes revoluciones, ¿no? No hay que perder de vista que en esa época, al fin del siglo XIX, la famosa Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y toda la concepción que se tenía de libertad, ¿no? Y de terminar con esta ilustración del siglo XVIII, que si bien es cierto fue muy importante, pero que tenía el problema de que estaban siempre dirigidos por monarcas absolutistas, despóticos, y una serie de problemas, ¿no? Y que los matemáticos
o sea, eran gente muy importante. Toda esta gente que hemos comentado, Laplace, Lambert, Euler y todo, eran gente muy importante, influyente en esas épocas, junto con los reyes, con los monarcas, ellos, digamos, financiaban todo su trabajo de investigación. No habían universidades que financiaran como es ahora, ¿no? Era muy distinto. Entonces, a ver, ya en el siglo XIX, en la época del romanticismo, en donde digamos, en lo sentimental, ¿no? Ya no importaba tanto tener mucho dinero, tener mucho éxito, mucho conocimiento, sino se es más amante de la literatura, de la poesía, ¿no? Del rigor. Ahora empieza a buscar el rigor en el caso de las ciencias, ¿no? Un hecho importante que ocurrió en 1799, ya, o sea, fines del siglo XVIII, pero ya en el siglo XIX, es Max Parseval con esta famosa igualdad que va a permitir de alguna forma mirar la convergencia de las funciones, de las soluciones con un poco más de rigor. Así que por eso lo he anotado ahí, porque es importante, ¿no? Como Laplace es un hombre que también vivió en el siglo XIX, entonces continúa él haciendo sus clasificaciones de ecuaciones de segundo orden, lineales de dos variables. Ya empieza a hablarse ya de ecuaciones en dos variables, pero hay un elemento que interviene acá en este momento de la historia. La física continúa, pero ahora continúa con la hidrodinámica, bueno, o sea, con el electromagnetismo, con la óptica, con la conducción del calor, por ejemplo, que fue otro de los elementos importantes para el desarrollo matemático, siempre con esta idea de que la concepción física prima y después el conocimiento matemático como que tiene que adaptarse a eso, ¿ya? Es una cosa discutible, pero que era la conciencia de la época, ¿no? Y en ese sentido aparece un inglés, pues, John Green, muy conocido en los cursos también que uno hace en la universidad, ¿no? En el año 1828, el primer paper dedicado a las condiciones generales de frontera para una ecuación diferencial parcial, y empieza a hablar sobre una cosa bastante más general, ¿no? Además de eso, a ver, acá, y empieza, digamos, aquí en ese trabajo que él hace de electrodinámica, también aparece su teorema, el teorema de Green. No exactamente de la forma que uno lo ve en este momento, ¿no? Sino dentro del enfoque físico se establecen ya ese teorema, ¿no? Ya en 1828. Estamos hablando ya a principios del siglo XIX, donde se empieza a gestar el romanticismo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que van a empezar a decantar ya la teorización de estas ecuaciones diferenciales? El mayor rigor, ¿no? ¿Cuándo va a aparecer ya, digamos, con un poco más consolidado esa idea de convergencia, ¿no? La escuela italiana empieza, ¿no?, a revivir después de que en el siglo XVI teníamos la Cardano, digamos, como la escuela italiana importante en esa época. Ahora, en el siglo XIX, tenemos un grupo de italianos que empezaron a trabajar sobre la convergencia de funciones, ¿no? ¿Con qué idea de función? Con la idea que se tenía hasta ese momento, ¿no? Que era representación de, podían ser algebraicas, analíticas le llamaban ellos, trigonométricas, exponencial y todo eso. Cualquier representación así era una función, ¿no?, en esa época. No era la concepción que tenemos ahora, que ya, pero bueno. En el año 1888, por primera vez el término ecuación integral, miren, se va gestando ya los elementos, miren, para empezar a hacer, digamos, matemática más abstracta, ¿no? Entonces tenemos las ecuaciones integrales, ¿ya? La primera vez que se habló de ese término fue en el año 1888, en un paper sobre el problema de Dirichlet. El problema de Dirichlet, que lo vamos a ir contando también, era un problema más antiguo, un problema que venía ya arrastrándose de la época de Riemann,
Entonces, y que dio origen a lo que hoy día llamamos análisis funcional. Ya, los inicios del análisis funcional, la concepción de esa área ahora muy desarrollada, vienen de problemas concretos de la física matemática de estas épocas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, ustedes, imagino, lo conocen más que yo. La solución que satisface esta ecuación fundamental, ¿no? La ecuación de Laplace, y que además asume valores en la frontera, alguna de la frontera D, minimiza la funcional. Minimiza la funcional, o sea, es un problema variacional, ¿no? Entonces, escoger funciones que cumplan estas condiciones, así como se está observando, primero requería una visión mucho más acabada del concepto de función. Y después mirar ya de que estas soluciones ya no son puntos, sino funciones. Por lo tanto, es pasar a un nivel de abstracción un poco mayor. Este problema es lo que hace de que después, ya en el siglo XX, miren, en el siglo XX, ese romanticismo que yo les contaba del siglo XIX, en donde la gente, o sea, de manera romántica quería, digamos, libertad, se dedicaba mucho a la cultura, y los matemáticos en esa época también. Weierstrass, por ejemplo, era de esa época, ¿no? Era un hombre bohemio, un hombre no le importaba el dinero. Había gente de mucho dinero que dejaba todo y se dedicaba, no importa que no le pagaran, ¿no? O sea, era una época muy romántica, ¿no? Y en esa época, a fines de esa época, se inició otro paradigma en el siglo ya, fines del siglo XIX, principio del XX, el positivismo, el famoso positivismo, que ahora, que es una especie de empirismo también, en donde se establece de que para llegar a la verdad, ¿no? A la verdad científica, que ya desde el siglo XIX se empezó ya a hablar de ciencia, porque antes no, siglo XVIII era filosofía natural, todo, la gran filosofía natural, ¿no? Era, digamos, tratar de buscar matemáticamente, digamos, solucionar los problemas de la naturaleza. Pero después, en la época del romanticismo, se empieza a gestar esta idea de la ciencia, esta idea de que bajo la razón se pueden lograr verdades, ¿no? Y ya a fines del siglo XIX y en el siglo XX, principio del siglo XX, eso era una escuela dominante en la historia, miren, y que decantó, miren, ya más o menos como en los años 30 del siglo XX, a lo que se llama el positivismo lógico, y que trajo como consecuencia en el lado matemático a lo que hoy día llamamos nosotros, o llamo yo en realidad, paradigma Bourbaki. Ese paradigma en el que estamos todos involucrados, todos los matemáticos en este momento, ¿no? Entonces, a ver, en el siglo XX se empieza ya a establecer, digamos, algunos métodos para las ecuaciones integrales. Todos estos elementos se empieza a configurar lo que después se va a llamar análisis funcional, ¿no? En 1902, ¿no? En la tesis doctoral de Henri Lebesgue, se establece las primeras ideas de teoría de la medida y integral de Lebesgue, ¿no? Todos estos elementos van conjugando para, digamos, después utilizarlo en las ecuaciones entre y bajas, ¿no? El gran Hilbert habla de su teoría espectral y empieza ya a gestar algunas ideas del análisis funcional actual, ¿no? Hilbert, miren, quiero hacer un paréntesis con Hilbert, porque Hilbert no solamente es un matemático que ha aportado a la matemática, sino también a la filosofía de las matemáticas. Él fue el sustentador académico para que el logicismo, el positivismo lógico, pueda insertarse en las matemáticas, y después, bajo el paradigma Bourbaki, que ya les voy a contar también, ¿no? Tengamos la matemática que tenemos hasta ahora. La matemática que tenemos ahora y que se practica en todo el mundo es la idea y es la hechura de David Hilbert, y realizado en el paradigma Bourbaki a principios del siglo XX, más o menos en los años 30, más o menos, en plenas guerras mundiales, ¿eh? Miren digamos, la dificultad que se tenía en esa época.
para investigar y todo en Primera Guerra Mundial. Los matemáticos siempre han sido como una élite, siempre, ¿no? Si en algún momento fueron perseguidos por ser de ascendencia judía, inmediatamente volaban a Estados Unidos y no les pasaba nada, ¿no? Salvo algunos que en la historia lo cuentan, que les pasó algo, pero en general todos fueron bastante protegidos de matemáticos. Ya no eran importantes como en el siglo XVIII, hasta el siglo XIX incluso, ya no, pero siempre ha sido una élite intelectual, ¿no? Entonces, los espacios métricos, por ejemplo, se gestaron en 1906, también en la tesis de Fletcher, otro de los matemáticos que es de la escuela de Hilbert, la escuela de Königsberg, donde se albergaba en esa época la crema innata de las matemáticas, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra, hasta Newton nomás, y después vino Maxwell y nada más. O sea, Inglaterra siempre estuvo no estuvo al nivel que tenían digamos, los franceses, los alemanes, ¿no? Entonces, miren que quería contar también, porque todos estos elementos que estoy nombrando acá con fechas es para mostrar cómo se ha ido gestando las herramientas que después van a ser útiles para las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? El húngaro, creo que es Felix Rix, ¿no? Su teorema de representación, ya los espacios los espacios LP ya empezaron a tener ya, digamos, existencia en 1909, 1910, en una época, miren, en una época en donde en cualquier libro de historia de la matemática ustedes lo van a ver lo llaman la crisis de los fundamentos de la matemática. En una época así, en una época que hubo una crisis, entre comillas, porque bajo mi percepción personal nunca ha habido una crisis en la matemática. Hay una fisura en este momento, con Gödel, pero no hay una crisis. Pero los libros aparecen así, porque hubo una especie de buscar bajo la idea de Hilbert, buscar una matemática que sea rigurosa a través de principios básicos, ¿no? Porque eso es lo que demandaba el positivismo lógico. Mandaba que cualquier afirmación científica tenga que ser acompañada por evidencias, con evidencias tangibles. Y en el caso de las matemáticas, en donde sus objetos de estudio no son objetos físicos sensibles a nuestros sentidos, entonces la única posibilidad que tenían en esa época era volver a la idea griega de axiomatizar, de formalizar, ¿no? Entonces en esa época se empieza a gestar los primeros sistemas axiomáticos, en esas épocas donde Ries ya estaba hablando del DDP, donde ya se había inventado digamos, los espacios métricos, la integral de Lebesgue, ya estaban, su idea filosófica ya estaba en camino, estaba haciéndose cosas ahí. Mientras tanto, los otros matemáticos estaban discutiendo si eso realmente tenía alguna base. ¿Por qué? Porque se venía con una serie de paradojas en la matemática. Los cálculos que hacían los matemáticos los siglos anteriores empezaron a tener errores, y errores que incluso ellos, los matemáticos del siglo XVIII, eran conscientes. No le daban mucha importancia porque al final la mayoría de cálculos funcionaban. Pero ya a finales del siglo XIX y XX esas cosas se fueron muy profundizando, ¿no? Y se empezaron a preguntarse de todos estos vacíos que se tenían, ¿no? Con decirle nomás que a fines del siglo XIX muchos matemáticos, por no decir todos los matemáticos, no consideraban a los irracionales como números. Entonces, ¿cómo podemos hablar de convergencia, ¿no?, cuando los irracionales no eran números, ¿no? Entonces tuvo que venir a fines del siglo XIX matemáticos que puedan fundamentar eso, ¿no?, previo a la axiomatización de Hill, previo a eso. Entonces, Dedekind fue este matemático que construyó los números irracionales usando las cortaduras y todo eso, con una idea que venía de 400 años antes de Cristo, Eudoxo. Sí, la matemática es un proceso colectivo. La gran matemática es colectiva, ¿no? Uno piensa, no, Newton descubrió esto, no es así.
Miren los presocráticos y van a ustedes ver las mismas ideas. Y esas ideas se han ido gestando y se han ido madurando, ¿no? En la época que le tocó vivir al matemático lo potenció. Eso es lo que hizo. Después las ideas, muchas están desde antes de Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces, 1910, estamos ya en la época del positivismo lógico y de los axiomas, ¿no? Los axiomas que fundamentan la matemática. De tal forma ahora, de que para la existencia de un objeto matemático, basta que no sea contradictorio, ya existe. Sí. Así estamos manejando, así se hicieron todos los espacios abstractos que vamos a ver después, ¿no? Basta que ustedes construyan una idea no contradictoria que esté dentro de un sistema formal para que exista. Eso es cuestionable, porque sucede que la matemática, o de qué es, hay la filosofía en este momento de las matemáticas, de contemporánea ya, hay una corriente muy fuerte que se llama ficcionismo, donde afirma que todo es una ficción, la misma matemática. Entonces, eso daría como para otra charla, contarles por qué la matemática es una ficción. No cualquier ficción, obviamente, con ciertas características. Bueno, entonces, por el hecho de que cualquier objeto se puede lograr su existencia, ¿no? Mediante haya coherencia y esté dentro de un sistema formal, entonces empezaron a gestarse ya entre 1910 y 1940, 45 más o menos, todos estos espacios, ¿no? Que nosotros ahora los estudiamos de manera ya más abstracta, pero que yo he tratado de buscar cuáles son los que han tenido consecuencias a la distribución, y como nosotros sabemos es una pieza clave en las ecuaciones derivadas parciales, ¿no? Entonces, aquí he hecho algunas menciones, ¿no? Los espacios métricos fue la base de todo esto, ¿no? Para los espacios topológicos, los localmente convexos, para que decanten las distribuciones, ¿no? Por otro lado, también los espacios normados, con las álgebras de Banach, Esteban Banach, el matemático que él sí fue uno de los que sufrió el tema de la guerra, digamos, de Kolkhnasov, ¿no? Él era un matemático brillante, ganador del premio Medalla Fields y todo, pero la verdad es que la pasó muy mal, murió enfermo, producto de esas torturas, ¿no? Bueno, los espacios métricos, los espacios de Fletcher, que estamos contando ahí, todas esas cosas fueron, digamos, la base para llegar a lo que después nosotros vamos a hablar de distribución, ¿no? La idea de funcional, miren, la dio, la verdad, Hilbert, porque el principio de Dirichlet, que seguía abierto hasta ese momento, ¿no? En 1930, miren, David Hilbert, el gran David Hilbert, ¿no? Con ciertas condiciones especiales para una cierta clase de funciones donde se busca la solución, por primera vez aparecen los espacios funcionales. 1930. Los espacios funcionales, su mismo espacio, ¿no? Que ayudó, como ustedes saben, a modelar la mecánica cuántica y eso, ¿no? Entonces, y ayudado del formalismo, entonces se abrió todo un abanico de posibilidades de poder construir objetos matemáticos con diferentes características, ¿no? Toda la topología, el análisis funcional, y se empieza a gestar. Sin embargo, hay otro elemento que ayuda en las ecuaciones en derivas parciales, que ya viene de la física teórica. Estamos hablando a principios del siglo XX, en donde se empieza a gestar esta gran teoría de relatividad, ¿no? y también la mecánica cuántica. Entonces, Paul Dirac es un físico, ingeniero norteamericano, inglés. En 1920 introduce la delta de Dirac, que resultó ser clave. La delta de Dirac, como ustedes deben recordar, definida de manera, digamos, física por Paul Dirac para aspectos teóricos que él estaba estudiando, necesitaba la existencia de este objeto matemático, ¿no? Este es un objeto matemático que en ese momento
no era una función. O sea, en realidad que no se veía por ningún lado de que podía tener características de función. Entonces, ¿qué cosa era? Eso fue, digamos, uno de los elementos que motivó establecer la distribución, que esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las funciones generalizadas, las derivadas generalizadas, todas esas cosas ya van a empezar a funcionar, empieza ya a gestarse, producto de dar fundamento a la mecánica cuántica. Miren cómo las matemáticas se pueden crear desde adentro, como teoría evaluada, como geometría euclidiana, geometría algebraica, o se pueden crear desde afuera, como mecánica cuántica, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, es una riqueza que hay en estos objetos matemáticos muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, él establece también esta famosa ecuación con la función de Heisel, ¿no? Esta de acá, en donde establece incluso que la derivada de una cierta función es igual a esta delta, ¿no? Entonces, todo esto lo hace para, digamos, modelar algunos los fundamentos de la mecánica cuántica. Entonces, es una época muy importante y con mucha producción, porque, vuelvo a insistir, el paradigma Bourbaki empieza a gestarse. En los años 30 se empiezan a reunir los brillantes matemáticos franceses de la época, ¿no? Para discutir cuál es la matemática que el mundo debe conocer, ¿no? Y ellos se reúnen por muchos años e incluso escribieron obras de eso, ¿no? Los llamados elementos, que están en todas las bibliotecas de matemáticas que yo conozco, por lo menos están, ¿no? Los elementos de los señores Bourbaki. Bourbaki es un nombre que se colocó ficticio, ¿no? No es el nombre de un matemático, nada, pero el grupo, ¿no? Donde estaban los grandes matemáticos franceses de la época, empezaron a discutir eso, ¿no? Y empezaron a escribir unas obras de los años 30, 40, 50, varias décadas, ¿no? Pero que resultaron ser la base esencial para los libros que fueron escritos ya a partir del año 60, 70, que son los libros que nosotros hemos estudiado, o nuestros profesores han estudiado, ya influenciados por esta idea bulbarquiana, de que nosotros podemos inventar objetos que estén lógicamente estructurados, que no tengan contradicciones, que tengan coherencia, ya existen. Entonces, de esa forma, pues hemos avanzado en las matemáticas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, desde el punto de vista del matemático, delta de X no tenía ni un fundamento, no se sabía, eso no era una función. Entonces, para esclarecer eso, una de las cosas importantes que ayudó a esclarecer es esto, que ustedes seguramente es muy común manejarlo en las ecuaciones en derivas parciales, ¿no? Esta concepción que motiva lo que se llama la función generalizada, donde da existencia ya a objetos, ¿no? Donde delta de Dirac está incluido, digamos, y que luego se llamará pues una distribución. En los años 30 y 40, en pleno, digamos, formalismo de Bourbaki, ¿no? Se establecen lo que ahora nosotros estudiamos como análisis funcional, la famosa teoría de operadores, que así fue vista al inicio, estas funciones generalizadas. Fue vista así, pero después vamos a ver que Laurent Schwartz fue el primero de establecer las distribuciones como una transformación lineal, una funcional, ¿no? Una funcional. Entonces, pero antes estaba visto como un operador, y eso resultaba muy dificultoso, ¿no? Las funcionales sobre espacio de Hilbert, de Vanna y todo eso, empieza ya el teorema de la dualidad. Y la dualidad es algo que viene de los sistemas infinitos de ecuaciones lineales, más o menos también a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, ¿no? Y eso de ahí, todo eso influye para que después uno de los personajes que nosotros conocemos cuando estudiamos el curso de EDP, ¿no? Sergei Sobolev, ¿no? Inventa, o sea, un artículo, no de la forma como nosotros lo vemos ahora,
¿ya? Porque eso ya fue obra de Lauren Schwartz, que ya lo vamos a ver, pero está la idea de lo que hoy día llamamos derivada generalizada, y define funciones generalizadas usando la función de prueba, más o menos con este esquema que está acá, que nosotros lo vemos siempre cuando hacemos estos cursos ya más actuales, ¿no? ¿Qué podemos decir de Solvay? En 1936, este matemático ruso trabaja, o sea, ya empieza a gestar la idea de estos espacios que después van a tener su nombre, ¿no? Que lo llevó a crear las distribuciones. En el año 38 define estos espacios como lo conocemos prácticamente ahora, ¿no? Usando ya la derivada generalizada que él tenía en mente y el espacio de funciones, bueno, es un subespacio de LP, ¿no? Digamos, el espacio Solvay. Y con la condición que nosotros estamos diciendo ahí, pero fíjense lo que hay detrás de eso, ¿no? Lo que hay detrás y que el trabajo matemático en este momento es permanente, ¿no? De crear objetos, ¿no? Lógicamente consistentes, ¿no? Sin contradicción, ¿no? Basta que yo encuentre en ese objeto que estoy construyendo ahí, en ese W, por lo menos que sea un conjunto que tenga un elemento para que esto exista, ¿no? Basta, o sea, eso es muy discutible filosóficamente, ¿ya? Los famosos teoremas de inversión también fueron hechos en el año 38, de los espacios de Solvay. Y fíjense que Solvay murió en el año 89. Ya existía su famoso libro, ¿no? Hay un famoso libro de Adams, donde habla sobre estos espacios Solvay, él todavía estaba vigente, miren. Pero ya no se dedicaba a esto. Miren, el año 1940 se dedicaba a la teoría espectral de operadores, análisis funcional, con relación a los problemas de la física matemática. Eso, no hay que perder de vista que la escuela soviética es una escuela profundamente aplicada, ¿no? Siempre con problemas de la física, de la ingeniería, muy aplicada, ¿no? Las soluciones débiles, las famosas soluciones débiles, ¿no? ¿Se acuerdan de los cursos? 1940, Hernán Weyl, un matemático alemán también de la escuela Hilbert. Todo esto viene de la escuela de Hilbert. Kurt Dirichlet, también de la escuela Hilbert, fue el primero en relacionar las soluciones débiles con las soluciones fuertes clásicas ¿no? 1944, ¿no? Pero el que marca un antes y un después, yo creo, desde mi punto de vista, en las ecuaciones de derivadas parciales, fue los trabajos de Lauren Schwartz. Porque él, digamos, considera, ¿no? Ya la función generalizada no como un operador, sino como una funcional. Y establece, bueno, ese artículo que ustedes ven ahí, y varios que él escribió, pero sin embargo, él pasa la historia no por estos artículos, sino por un libro que él ha escrito, ¿no? Un par de libros, ¿no? Famoso libro de Lauren Schwartz, donde habla de la teoría de distribuciones, publicada entre 1950 y 1955. En el año 50 a Lauren Schwartz le dan el premio Medalla Fields por estas teorías, ¿no? Imagínense el nivel que tenía, ¿no? Ahora, estos textos, que ya es la escuela Bourbaki ya establecida acá, ¿no? El Lars Hofmann, el famoso matemático que en 1955 escribe este texto, ¿no? El análisis de operadores diferenciales parciales, ¿no? Y él hace, miren, este es el libro base, este libro que yo creo que todo especialista en este tema tiene que haberlo leído, porque esta es la base de todos los demás textos que fueron escritos en EDP. ¿Por qué? Porque ella hace un uso sistemático del análisis funcional, la teoría de distribuciones que ya estaba hecho por Schwartz, que ya estaba ya, digamos, publicado incluso, y la teoría general de operadores derivadas parciales, ¿no? Sí. Entonces, esa es la base de todo texto que hasta en la actualidad se escribe, ¿no? Ya hace uso de todas las herramientas y con esa idea filosófica del formalismo burbaquiano, que
hasta ahora nosotros estamos inmersos, ¿no? Los espacios de Sobolev fueron introducidos en el estudio de los métodos adicionales para resolver problemas de contorno elíptico en esas épocas, ¿no? Sobolev, a partir del año 50, Sergei Sobolev se dedica a la matemática computacional, e incluso cuando él llega de su ciudad a Moscú, ahí lo nombran director del área de matemática computacional, a Sobolev. Y después se dedica a partir del año 60 a los métodos numéricos, ¿no? Interpolación. O sea, ya no desarrolla más, digamos. Y yo quisiera finalizar nombrando a Richard Kuban, famoso matemático que también se fue a Estados Unidos a hacer un tremendo instituto ahí, ¿no? Y David Hilbert, que era su profesor, ¿no? Era digamos, él ha escrito una obra que también es básico para, o sea, no diría básico, pero sí fundamental, ¿no? Para el estudio de la CDP, y que se llama Método de la Física Matemática, ¿no? El propio formalismo al 100%, ¿no? Richard Kuban es un matemático que yo por lo menos admiro mucho, ¿no? Aparte de su obra matemática, él también se dedicó mucho a la difusión de las matemáticas, ¿no? Tiene un famoso libro, ¿no? Una lectura pero exquisita, que dice qué es la matemática. Un libro muy, digamos, famoso, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí podría yo llegar a contar la historia. Lo demás, yo creo que ojalá los especialistas en el tema empiecen ya a desarrollar más profundamente estos temas, ¿no? Pero que no hay que olvidar de que la matemática es hecha por seres humanos que están dentro de un contexto histórico, social y filosófico. La idiosincrasia y educación que nosotros como seres humanos tenemos está íntimamente relacionado con influencia filosófica, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos ahí. Hasta hoy día estamos ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables, por la invitación. Si hubiera alguna consulta, no sé. Muito obrigado, profesor Steven Rojas. Excelente palestra, bastante claro. Si por favor la platea está con el micrófono desligado para poder hacer preguntas. El audio está abierto. Por favor, pueden hacer preguntas o comentarios al profesor Steven. A ver, ¿algún comentario o alguna pregunta? Profesor Steven, una curiosidad. La derivada generalizada Sobolev la introduce el año de 1938, vos se faló, ¿no? Sí. 1900, sí. O sea, y Laurent Schwartz, él introduce las distribuciones más nuevo. Después, ¿no? Después de como 10 años. Sí, sí. Así es, sí. No, y ha dado usted un punto importante. Miren, cuando he descrito algunos elementos claves, han habido desfases de años, ¿no? Claro, como usted dice, 10 años, ha habido 2 años, 3 años, así. Entonces, ¿cuál es, digamos, la reflexión acá? Para hacer algo realmente importante y contundente en las matemáticas, no se puede estar pensando en tiempo, ¿no? En tiempo. O sea, como es ahora el paradigma nuestro, ahora que hay que publicar y hay que producir 1 o 2 artículos al año, que se imagínense a Newton o a cualquier otro matemático, le hubiésemos dicho, ¿no? Usted tiene que inventarme esto en 1 año, en 2 años, o sea, es algo que nosotros estamos cayendo en este momento, ¿no? Pero es así, y las grandes cosas en las matemáticas tienen su tiempo y su espacio. Sí, claro. Solo una curiosidad, probablemente es que me puede resolver. Cuando Charles Laurent, él publica la teoría de las distribuciones, ya era conocido entonces las funciones generalizadas de Sobolev. Sí, por decir, Laurent conocía las derivadas generalizadas, ¿no? Así es, ya. Así es. Una gran ayuda.
porque eso es, lo hizo antes ya Sergei Sobolev, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, Diga, profesor, claro, ¿alguna pregunta? pero cuando usted ve la idea, la definición de esas cosas, siempre con esa idea, ¿no? De buscar de qué conjunto lo saco bajo esta condición, ¿no? Eso es formalismo, eso es, digamos, ya estar en el formalismo matemático actual, digamos, ¿no? Sí. Hilbert y de este paradigma Bourbaki que nos ha invadido, ¿no? Entonces, basta que uno construya el objeto con tal que sea diferente del vacío, ya existe. Eso es lo que es discutible por muchos filósofos, matemáticos incluso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. De que eso exista. O sea... Excelente, excelente, profesor. ¿Alguna pregunta más al profesor Steven, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un comentario, me A ver, permite. Hernán, por favor. Bueno, pienso que ha evolucionado en el tiempo y en el concepto de la derivada, ¿no? Ahora también se habla en derivada de orden fraccionario. Entonces eso también ha revolucionado las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, claro, que se ha ampliado más, ¿no? Ahora ya se ve inclusive algo más real. De repente la derivada clásica no explica mucho, como dicen, pues, de repente un 90% y un 10%, como estaba diciendo el señor Costa también, hay un 10% que queda ahí. No es que sea mentira, sino que un 10% queda una aproximación a lo real. Entonces la derivada parcial también está ganando fuerza ahora con la derivada de orden fraccionario en la física, más ahora con el problema del coronavirus. Coronavirus, ¿qué ha hecho? Ha hecho que revolucione la ciencia, ¿no? Ahora ya nadie piensa en la física clásica, matemática clásica, ahora ya se habla una física ya inclusive estadística, una ecuación diferencial parcial estadística. ¿Por qué? Porque el ADN, como usted ha visto, tiene mutaciones. Entonces la ecuación diferencial parcial es con mutaciones. Ya no es una física clásica termodinámica. Como usted si me habla de la hidrodinámica, de repente si me explica ya el problema del coronavirus, porque hay la mutación alfa, delta, gamma, todo el alfabeto griego se ha recorrido el coronavirus. Entonces la ecuación diferencial parcial tiene que ver con toda esa renovación de las derivadas de orden fraccionaria y la parte estadística, que no sé, que la parte de EDP ya es, no es desde el punto de vista probabilístico, estocástico, ¿no? Ya hay soluciones estocásticas. Solamente es gracias, colega Limaco. Y muy obrigado también por la exposición do doutor Celso Costa, que gostei do chapéu brasileiro. Muito obrigado. Eu tiro meu chapéu também a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Hernán. Si no hubiera más comentarios, agradezco al profesor Steven Palestra. Hay una persona que está pidiendo si existe algún texto sobre el tema expuesto, Amy Vanessa. ¿Tenga algún texto sobre eso expuesto? Difícil, ¿no, profesor Steven? Sí, mire, la verdad es que el texto que yo estoy escribiendo, la verdad que estoy escribiendo uno, que no lo muestro ahora porque está todavía en escritura, pero que tiene todo este desarrollo que personalmente tengo en las matemáticas, ¿no? En cuanto a este tema, en este tema de las ecuaciones derivadas parciales, no hay un texto específico así que hable como historia. Yo creo que eso falta escribirlo, falta. Ahora, de donde yo me he basado más o menos para esta presentación, yo le podría decir más o menos 3 textos que he utilizado, ¿no? Uno que es importante para toda la historia, que es el libro de Maurice Klinder, El desarrollo del pensamiento matemático desde la antigüedad hasta nuestros días. Es un libro donde cuenta toda la historia, ¿no? Después hay un libro, miren, muy interesante, pero que es sobre la historia del análisis funcional, de Jean Dieudonné. Fíjense que resulta muy paradójico para mí que Jean Dieudonné y el mismo Hilbert, que fueron de la escuela de Bourbaki, ¿no? Y que tuvo como esta idea de que hagamos de las matemáticas todo formal y nos olvidemos de la historia y de la filosofía y de todo, eso es todo totalmente, y por eso que hasta nuestra educación es así. Entonces, resulta paradójico que esos personajes, cuando uno lee sus obras, el mismo Jean Dieudonné, cuando uno lee el libro, él escribió un libro de historia del análisis funcional.
o sea, con profundo conocimiento histórico de todo el desarrollo del tema. Entonces, eso sí que es temática, no sé, yo por lo menos soy bastante crítico de esa situación, ¿no? Creo que no ha ayudado mucho para nuestra educación, ¿no? Pero podría mencionar ese libro de Jean Dieudonné, Historia del Análisis Funcional. Ahí también hay, claro, está incluido las derivadas parciales, porque bueno, ustedes saben que es el motor de EDP son los análisis funcionales. Después hay un libro también del profesor Alejandro Ortiz, que deben conocerlo en Perú, de ecuaciones en derivadas parciales. Él también habla de cosas históricas, hace bastante mención en cada tema que él introduce, cosas históricas. Entonces yo también lo recomendaría el libro de ecuaciones derivadas parciales del profesor Alejandro Ortiz. Ok. Obrigado, profesor Steven. Si no hay más comentarios o preguntas, agradecemos, profesor Steven, por su palestra, bastante clara, bastante didáctica, y a todos nos que somos del área EDP, verdaderamente ha sido muy bom poder hacer un acompañamiento histórico de la evolución. Obrigado. Y voy a pasar ahora la palabra a Sandra. Adelante, Sandra, por favor.